La última sesión de Entre Líneas, dentro de Libros en Movimiento y las actividades que organiza Noray Bilbao, como hemos dicho siempre, dentro de lo que es la filosofía de defensa del individuo, que se convierte en ciudadano, y que de alguna manera ahí está la esencia, ¿no?, de lo que se pretende defender, este personalismo comunitario, que engloba una filosofía, creo que radical, que va a la raíz de las cosas, y que desde esa raíz pues surge un edificio de convivencia, una forma de estar en la realidad, siempre con una filosofía de la sospecha, ante o frente a cualquier forma de estructura que condicione o rompa ese planteamiento de defensa en esencia del concepto individuo, ciudadano, persona, como queramos definirlo. La sesión de hoy lleva por título Pintan oros, y la idea central de estos dos términos implican que hay una serie de creadores, que son los pintores, que a través de una comunicación no verbal, muy en la línea de aquel ensayo que hizo en su día Flora Davis, la comunicación no verbal, nos hace ver que no todo es lenguaje en movimiento a través de la palabra, sino que detrás de un lienzo, de un color, de un boceto, de un icono, se esconde una filosofía de interpretación de la realidad. No es lo mismo el Renacimiento italiano que el romanticismo alemán, no es lo mismo el siglo XV en la vieja Europa que el siglo XVIII en el mismo lugar. Todo ello desde ese concepto incluso del propio individuo que algunos pintores plasmarán en sus obras, el caso de Masaccio en pleno Renacimiento, el caso de Gaspar David Friedrich en plena época del romanticismo alemán. El yo individual tomará conciencia de su fortaleza, de su importancia, y se verá lanzado a la realidad con el fin de estar en ella y también de transformar la realidad, que es lo que cualquier filósofo, cualquier ser vinculado a la reflexión, y el pintor nos recuerda esto que acabo de decir, implica, como digo, este planteamiento de vanguardia, de transformación o simplemente de reflexión. El individuo que toma conciencia de su soledad dentro del todo, de su condicionante religioso, de su vinculación con el humanismo. Eso es el Renacimiento, eso es Florencia, eso es Masaccio. Eso es ver que el siglo o los siglos anteriores de la Edad Media, que si fuera un color habría que plasmarlo en el color negro, el color de la falta de esperanza, la muerte de la posibilidad de la razón, del logos, del conocimiento, del estar en la realidad, y el Renacimiento, esa luz que entra, ese foco ya directo en el que el hombre toma conciencia de sus posibilidades en esa surrealidad, ¿no? Masaccio y algunos escritos sobre la Edad Media, Huizinga, donde se habla de los planteamientos feudales, de la sumisión, iba a decir del ciudadano, pero es que el ciudadano no existe como concepto, simplemente es el súbdito, es el esclavo, es el dependiente del señor feudal. La razón, las luces, la reflexión, la vanguardia hará que ese ser humano tome conciencia de ello, se revele, proteste y vaya transformando la historia y la realidad. La pintura nos dice, a través de esos bocetos, de esos colores, esto que estoy planteando. Si hablamos de las crisis de la vieja Europa a comienzo de siglo, nos encontraremos con
con trabajos de pintores, Edvard Munch, El grito, la sensación de falta de esperanza, la desesperación, muy con los tiempos históricos que de alguna forma pululaban, ¿no? Deambulaban por todas estas tierras. Si queremos dar saltos hacia conceptos como la incomunicación, la imposibilidad del diálogo, de encontrar al otro como un complemento que engrandezca, fortalezca mi realidad como sujeto y el otro también como sujeto, no como objeto, nos encontraremos con pintores como el americano Hopper, donde sus personajes no solo no hablan, sino que parece que de alguna forma no existen, ¿no? A través de unos colores no hirientes, pero sí oscuros, como esos personajes en los moteles, en las propias casas, ¿no? En los paseos donde no hay posibilidad de lenguaje, no hay entendimiento, ¿no? Todo esto que estoy diciendo lo vemos cuando nos enfrentamos a estos cuadros. Detrás de todo ello lo que hay es una filosofía del color, una filosofía de la pintura. El icono nos abre la puerta a esa reflexión que tendrá que ver con la literatura, con la filosofía. El existencialismo francés podría ser una prolongación de estos cuadros de Edvard Munch, por ejemplo. La incomunicación de la que hablaba, si lo proyectamos al terreno del cine, las películas de Antonioni, donde los personajes hablan pero no se comunican, sería una estrecha relación con los cuadros de Hopper. La incomunicación en Paul Delvaux, los silencios de seres enigmáticos en cuanto a que su presencia implica una ausencia, nadie toma conciencia de esos seres, de esas mujeres que deambulan en sus cuadros, es decir, que están en movimiento cuando aparecen estos iconos, ¿no? Por lo tanto, el pintor es un filósofo, es un narrador, es un humanista, en cuanto a que explica, intenta dar una visión de la realidad desde ese conocimiento, ¿no? Ese romanticismo alemán del que decía, la figura de Gaspar David Friedrich, contrapunto, si vale el término, a estos cuadros de Masaccio, entroncan incluso hasta con la teología, ¿no? En Masaccio hay una visión monoteísta del mundo. En el romanticismo alemán, el monoteísmo deja paso a una visión panteísta, panenteísta. No hay una realidad divina objetual, pero sí hay una realidad que estos pintores lo entienden como divina, pero no personalizada absolutamente en ningún sujeto, ente divino, ¿no? Aquellas famosas expresiones de los teólogos de antaño, al Dios que echas por la puerta se te cuela por la ventana. Es decir, el monoteísmo deja paso a una filosofía, como digo, panteísta, panenteísta. La filosofía nos enseñará sobre todo a través de la filosofía en el siglo de las luces, de Spinoza, estos planteamientos filosóficos que estoy intentando decir, ¿no? Por lo tanto, ante un cuadro de estos autores, pintores, filósofos, gentes que reflexionan, se nos deja la puerta abierta para la interpretación que trasciende, que pasa por encima los meros conceptos pictóricos, ¿no? El color no es que sea secundario, es prioritario para entender qué tipo de lenguaje se va a aplicar a la hora de descodificar, de descifrar el cuadro que tenemos delante, ¿no?
el color abstracto de autores como Rothko, como Kandinsky. No hay ningún icono, no hay ningún objeto. Sin embargo, esos colores, en un movimiento, yo diría, endiablado, constante, nos están diciendo lenguaje, nos están diciendo lenguaje verbal, no directo, sino que somos nosotros los receptores, los que entendemos, descodificamos, damos nuestra visión del color a través de esa plasmación que los autores nos están mostrando, ¿no? Ante un cuadro tenemos narrativa, ante un cuadro tenemos reflexión y ante un cuadro tenemos filosofía, ¿no? En las páginas web de Noray, y más en concreto de esta sesión de Entre Líneas, hay una parte que a lo largo de este semestre, en complementos, hemos intentado plasmar distintas formas de lenguaje, ¿no? Y también lenguaje no solo teatral, irónico, de reflexión sobre distintos libros, sino también de algunos autores pictóricos, ¿no? El absurdo, el surrealismo de Magritte, por ejemplo, donde esos iconos, esos colores trascienden la propia realidad y entroncan con un mundo que no es real, que nosotros descodificamos con una visión de surrealismo. Es más allá de la realidad. Está allí la vanguardia, está allí la fantasía, está una realidad que no es real y que el pintor se inventa, intenta dejarnos para que nosotros a su vez también inventemos a través de la imaginación nuestra propia realidad, ¿no? Surrealista como André Breton dirá, la belleza es verdad, mejor dicho, no, la belleza es verdad, la verdad es belleza, es de John Keats, un poeta romántico inglés. Sin embargo, André Breton dirá, la belleza es convulsiva o no será nada. Es decir, la belleza a través de este planteamiento de dar una realidad, bien sea vanguardista, que nos haga reflexionar sobre lo que estamos viendo, tiene que provocar un golpe, un algo que no nos deje tranquilos, que provoque una cierta inquietud ante la ruptura de esa realidad con la que la belleza nos impregna, nos desborda, nos provoca y nos hace, en definitiva, yo creo que mucho más libres y mucho más reflexivos, en cuanto a que lo cotidiano, por lo general, no es belleza. Tampoco digo que sea fealdad, pero la belleza tiene que ser como el coup de foudre, ese momento en el que nuestros sentidos, nuestra inteligencia sintiente a través de la razón sea desbordada, sea de alguna manera nuestra sensación distinta a lo habitual, ¿no? Y ahí es donde también el creador, el pintor, tiene su faceta importante de hacernos partícipes de esta mesa celestial de la transformación de nuestra individualidad en cuanto a percibir nuevas formas de realidad. El arte es eso, no plasmar solo lo cotidiano, sino algo que nos haga, no diría yo ser más verdaderos o más libres, pero sí algo más diferentes de lo cotidiano, que eso puede entroncar con la verdad, con la transformación, con la revolución, con la vanguardia, con lo que de alguna forma cada ser se encuentre, diríamos, envuelto por ese mundo que se le da y que se le posibilita entrar en ese nuevo mundo, un mundo nuevo dentro del mismo mundo de lo cotidiano, ¿no? El haber puesto en alguna de las sesiones las pinturas de Magritte obedece a esta sensación, situación de dar a la imaginación la posibilidad de que trascienda a través de un arte
que sea o que roce con el absurdo, con el surrealismo, con que la realidad no es tal como la percibimos, sino cómo puede ser surgida o surgir a través de la imaginación, ¿no? La imaginación forma parte también de nuestra lectura de ese mundo pictórico, y eso lo sabe el autor, que a su vez nos invita, como en el caso de Magritte, a que entremos en ese mundo diferente, ¿no? Otro de los trabajos de pintura que hemos puesto en esta sección de complementos, las pinturas de Vasily Kandinsky, ese juego de color donde no hay una lectura unívoca, no hay un emisor y un receptor con un código determinado que sirve para entender qué es lo que se nos quiere decir, sino que a través de ese juego de colores, abanico de colores, macedonia de colores, la interpretación subjetiva está abierta. Me parece importante también el juego musical en la figura del italiano Franco Battiato, cuando en una pieza, yo creo que muy interesante, busco un centro de gravedad permanente. Es decir, que al margen de cualquier faceta pictórica o de reflexión, lo que se pretende con este arte del color y de la pintura es encontrar un equilibrio a la propia identidad del yo y a la propia identidad de mi propia psicología, para que el equilibrio ante la realidad esté diríamos, equilibrado, ordenado, que no haya un desequilibrio o un desfase, ¿no? Busco un centro de gravedad permanente, una de las piezas de Franco Battiato de finales de los años 80. Algunos libros también pintan oros, en cierta medida también, no solo el cuadro, sino el cuadro del propio libro. Algunos libros muy interesantes de edición de este mismo año 2015, el premio Nobel Patrick Modiano, una editorial de Cáceres llamada Periférica, que publica trabajos relacionados con las condiciones históricas, filosóficas de comienzo de siglo, de escritores, de periodistas, del compromiso con la historia en momentos, diríamos, dramáticos o de riesgo para el sentido de la identidad, del concepto de individuo ciudadano, como lo estamos definiendo. Un bello trabajo de este año 2015, El deber, de un escritor periodista, Ludwig Winter, nacido en Checoslovaquia, y que el trabajo pues, es un trabajo filosófico, porque nos habla de la invasión nazi en Checoslovaquia y el compromiso, la participación, la resistencia, el miedo, el deber ante situaciones injustas, ante situaciones que desbordan a eso que llamamos el ciudadano medio, el hombre de la calle, el hombre de a pie, que el compromiso antes o después, y eso es el deber, hay que tomar partido ante lo injusto, ante la provocación, ante la pérdida de tus propias libertades, ¿no? El deber de Ludwig Winter, en la editorial Periférica de Cáceres, me parece un pintanoros de la narrativa de este año 2015, así como el trabajo de un escritor, filósofo alemán, Hans Magnus Enzensberger, Reflexiones sobre el señor Z. El señor Z es un hombre que no tiene, la editorial Anagrama, el señor Z es un hombre que no tiene ni nombre ni apellidos, simplemente es un individuo que en el parque todos los días habla sobre todo tipo de temas, sin ningún tipo de condicionante ni condicionamiento, y el lenguaje es el verdadero protagonista
protagonista de su esencia como individuo en defensa, diríamos, de una filosofía libertaria en cuanto a que no hay nada que está condicionando al propio ser. Es más, como digo, es el señor Z, no se sabe ni cómo se llama. Es un trabajo a modo de pequeños postulados, como si fueran unos aforismos en grande, donde Hans Sussenbergen, el señor Z, podría ser el alter ego del autor, pues nos plasma sus puntos de vista sobre este tipo de... o sea, sobre cualquier planteamiento que haya en ese parque. Los ciudadanos individuos pues le plantean al enigmático señor, que termina, se levanta, coge su maletín y se va, y nunca más se supo de él, ¿no? Como tiene que ser. No hay que dar mucho la paliza en esto de la vida con muchos condicionantes y contenidos y demás, muchas sabidurías programadas, sino que el lenguaje de lo que va surgiendo, pues va surgiendo, se va plasmando, y ahí es donde está el enriquecimiento, ¿no? Creo que es un libro también de pinta en oros para este primer semestre de este año 2015, ¿no? Y quiero decir también que algunas de las sesiones de este semestre, en el que hemos hablado de pues libros alejados de los escaparates, los cuentos, tienes mucho cuento, la mención especial de un libro, yo creo que es paradigmático de lo que es la psicología de los cuentos, psicoanálisis, de los cuentos de hadas, de Bruno Bettelheim, donde el análisis de esa simbología, como hicimos en meses anteriores, los símbolos de estos cuentos, pues al igual que el color o los bocetos o los iconos en los cuadros, nos dan una interpretación de la propia realidad, ¿no? La idea central es esa, que el lenguaje nos da la posibilidad, bien sea en pintura, bien sea en teatro, en narrativa, en poesía, en ensayo, nos da la posibilidad de interpretar la realidad. En la interpretación nos hacemos más individuos en el sentido de enriquecer el entorno y a nosotros mismos. Esa ha sido la idea de este primer semestre de Entre Líneas, el que esos lenguajes, en su descodificación, en su visión, en su lectura de entre líneas, sacamos las conclusiones pertinentes, subjetivas, sobre esa realidad. La idea de septiembre, a partir de la nueva temporada, donde las fechas parece que van a estar ya más definidas, el primer miércoles y el tercer miércoles de cada mes, a las 7:30, pues seguiremos en esta línea de apertura hacia temas distintos, narrativa, libros o temas en cuestión, con alguna novedad que a lo largo del verano intentaremos ir profundizando, de potenciar esta página de cultura a través de las nuevas tecnologías, donde también la visión de la zona en la que estamos, del barrio, de los contenidos culturales que uno puede encontrar en el mismo, o un resumen de lo que mensualmente vayamos desgranando en las sesiones pertinentes. Pues todo ello a partir ya de septiembre seguiremos en esa misma línea. Y decir también, para terminar, a modo de pinta en oros, la filosofía de Libros en Movimiento, indicar pues, que cualquier persona que se acerque a Noray, en la calle Bailén 29 de Bilbao, puede encontrar estos libros que de forma gratuita puede disfrutar de ellos sin ningún tipo de compensación, simplemente la libertad de encontrar ese trabajo que
que a cada cual le puede enriquecer, en la potenciación de una dimensión humanista, de enriquecimiento mutuo entre lo que supone la consecución de un bien, no quiero decir de un objeto como es el libro, sino de un mundo también en movimiento, como es el trabajo de un autor, de un receptor, de un lector, como digo, sin ningún tipo de intermediario, sino simplemente el mero gozo hedonista de la libertad, de disfrutar, de saborear y de hablar con un libro, con el enriquecimiento que eso supone, ¿no? Esta ha sido la filosofía de este semestre y quiero también que sea la filosofía a partir de septiembre con nuevos temas, con posibilidades de conocimiento, de cultura y abierto por supuesto a cualquier petición o interpretación que os apetezca, ¿no? Y agradeceros a los presentes, tanto los que habéis estado aquí como los que a través de las nuevas tecnologías habéis seguido estas sesiones, pues un agradecimiento a todos y de verdad ha sido un placer el poder compartir estas sesiones variadas, donde creo que ha habido, por lo menos por mi parte, me he enriquecido mucho escuchando intervenciones y planteamientos de diferentes materias que han ayudado, y esa va a ser también la línea a partir de septiembre, han engrandado, han hecho que sea más grande el contenido de estas entrevistas. Lo dicho, buen verano y si no hay cambios nos volvemos a ver el primer miércoles de septiembre.